Jueves 27 de marzo. Estos son los titulares. Victoria de Daniel Cardiel en un slalom de Alcañiz de récord. Laura Aparicio en el Eco Rally de Mallorca. Y este fin de semana, cita doble. 9º tramo de Tierra del Jiloca. Y primera cita de velocidad en el Jarama. Esto es Aragón Racing. ¡Comenzamos! Hola, de récord la participación en el tercer slalom Ciudad del Cañiz. 71 inscritos que quedaron en 70 para repartirse los primeros puntos de la temporada de slalom. La verdad es que es el récord de la historia del slalom, así que increíble cómo empieza la temporada y a ver si continúa el resto del año así. Muy bien, un récord en los slalom y muy contento de poder participar. El fruto, o sobre todo, es el trabajo de la comisión de slalom que lleva ya mucho tiempo trabajando. Hoy es un récord absoluto, vamos, yo creo que de todo tipo de carreras. Creo que el récord lo teníamos en Borja con 63. Una mañana desapacible con mucho viento racheado y amenaza de lluvia, pero que no fue suficiente para impedir que disfrutáramos con la emoción hasta el final. De hecho, los 4 primeros clasificados lo fueron en el mismo segundo. El vencedor de la última prueba de la pasada temporada, el zaragozano Daniel Cardiel, lo hacía en esta primera y por solo 189 milésimas de diferencia con otro maño, vencedor en debutantes 2024, Robert Salué. El tercero en discordia de esta apretada pelea fue el turolense campeón absoluto 2024, David Tesán y su Clio RS, distanciado por solo 6 décimas del vencedor. Cuarto clasificado con beca 2026, Daniel Vitrián, también con BMW. Y quinto, nuestro veterano Eduardo Escolano con un Cupra. Visto lo visto en la Scratch, se vienen 7 carreras interesantísimas para decidir el campeón 2025. En la categoría de serie, el oscense Adrián Cabero con su Suzuki Swift dominó las mangas consiguiendo un 8º Scratch. Superó en 5 segundos a Samuel Caseras con el Citroën C2 VTS. Completó el podio de esta categoría Daniel Ojea con ese mismo vehículo, el VTS. En la categoría Mujer y Motor, la victoria ha sido para la zaragozana Paloma Meseguer, que regresaba a las carreras con su Volkswagen Golf GTI MK2, que se ha impuesto con algo de claridad a sus rivales. Finalizaba en 15ª plaza Scratch. La pugna por la segunda plaza ha deparado una interesante lucha entre Eva Codinach, Peugeot 306, y Ana María Rubio, Opel Corsa C, separadas por solo 2 décimas de segundo, a favor de la primera de ellas. Cuarta, la debutante Aitana Pérez con BMW, que ya nos decía su interés por seguir todo el campeonato. El objetivo este primer año es hacer el campeonato entero y no faltará ninguno. El podio de debutantes se construía con la presencia del piloto local Carlos Casimiro, que además ha logrado cerrar su participación ocupando la 14ª plaza Scratch absoluta. Fernando Morlán, con Peugeot 206 GTI, fue segundo y Víctor Sanz, Volkswagen Golf GTI MK2, en el escalón más bajo del podio. Otra categoría en la que pudimos ver entre los 13 participantes al presidente de la Osca Motor Club, Coque García. Primera carrera con casco en el asiento de piloto, sí, la primera. La verdad que muy bien, muy contento, disfrutando, sobre todo disfrutando mucho. Otro piloto local ha dominado la categoría abierta a vehículos históricos, gracias al triunfo logrado por Jorge Sánchez, Volkswagen Polo Copa, por delante de Pablo Alquézar y su Lotus Elan, que fue segundo, y el serrablés David Lardíez con su veteranísimo Seat Ronda Crono, que quedó tercero. Los Master más 55 finalizaban con el triunfo del actual campeón, José Luis López, Renault Clio RS, dominando con cierta claridad ante sus compañeros en las plazas de honor. Gregorio Montesa, Ford Focus, ha sido segundo, y José Luis Aguar con el Auto Bianchi A112, tercero. Cerraba este grupo un conocido organizador de carreras, Andrés Fuertes, que esta vez se ponía el casco y sacaba un bonito 205 Rally del ostracismo, dando ejemplo para que otros vehículos de carreras que hay en las naves recuperen el espíritu Racing. ¿Con qué coche sales hoy? Pues con un pepino de hace 37 años, que entonces sí que lo debía ser. ¿Quieres decir entonces que con esos coches que tenemos en las naves guardados de esos tiempos se podían sacar? Claro, eso es lo que había que sacar.
Por escuderías, victoria para el equipo Enar by RC, formado por Eduardo y Pablo Escolano, quinto y 11º de la Scratch. Solo un punto más que Talleres HLC, formado por Tesan y Gumiel. La tercera plaza ha sido para IRC Motor, que solo ha contado con la presencia del vencedor absoluto, Daniel Cardiel, lo que le ha permitido sumar esos 20 puntos. Todo esto y mucho más en un reportaje que estamos preparando. Próxima cita de este interesante campeonato a finales de mayo en Samper de Calanda. Laura Aparicio participaba este finde en el Eco Rally Mallorca dentro del equipo Autoecto Sport y puntuable para el Nacional de Eco Rallys. Un meritorio quinto puesto en la categoría de híbridos le aupaba a la tercera plaza del Nacional. Su próxima cita será a mediados de abril en el Villa de Llanes. Y este finde tenemos cita doble. Por un lado, el 9º tramo de tierra del Giloca, en tierras de Calamocha. Y aunque el viernes por la tarde podrán hacerse las verificaciones optativas, será el sábado cuando a partir de las 8 de la mañana, en el recinto ferial de Calamocha, comenzarán los trámites administrativos y técnicos para los 27 equipos inscritos, 5 de ellos catalanes. 2 pilotos que cambian el volante de slalom por el de rallies, Pablo Fortuño y Eduardo Escolano, y de asiento, Temis López. En el asiento derecho, el campeón 2024, Sergio Soriano. Los 3 mejores del Open 2024, José María San José, Joan Serrat y Juan Carlos Martín, y por supuesto los 3 pilotos que subieron al podio el año pasado, Agoiz con el Polaris, Garín con Opel Astra y Bellostas con el Focus. Se las volverán a ver sobre la tierra en esta prueba que es la primera puntuable para la Copa, o Supercopa de Rallys, de las 6 que compondrán el certamen. De 11 a 12 y medio las pasadas de reconocimiento, a partir de las 2 menos 10 el primero de los 2 tramos. Para la hora de la merienda, los resultados y los trofeos en el recinto ferial. La segunda cita del finde para la primera prueba de velocidad de la temporada, esta vez en el mítico circuito del Jarama, dentro del evento Campeonato RACE de Velocidad, junto con otras pruebas del Saxo Trophy, del CRT y de la Copa Kobe Motor, que serán puntuables para los diferentes campeonatos de Madrid y de Valencia. Y como plato fuerte del día, el debut de la GTI Trophy, que compiten con el Golf GTI MK4, que lo harán con una ligera preparación. Nos hará rememorar aquellas copas monomarca que trajo Renault. El viernes, entrenamientos privados, verificaciones y briefing. El sábado, los entrenos bajo crono desde las 11:15 y las carreras desde la 1:30. Bueno, eso es lo que fue y eso es lo que será. Más info en nuestra web, en la pestaña de carreras. Estamos terminando el reportaje de la subida al Cover 2025, donde nuestros aragoneses estuvieron en la pelea y donde Aragón Racing habló con ellos. La veréis en unos días. Ya sabéis, sed felices, conducir con cuidado, sobre todo de los demás, y hasta el próximo jueves. Un abrazo.